Окончательное наказание Чикатило на основании статьи 40 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить в виде смертной казни. Поднимайте подсудимого. Чикатило, по приговору суда вы приговорены к смертной казни. Вам ясен приговор суда? Ясен. Уводите. Antes de comenzar, recomiendo discreción a quienes nos escuchan. Este episodio incluye comentarios sobre violación, agresión, maltrato, suicidio y asesinato que algunas personas pueden encontrar ofensivas o inquietantes. Por favor, tenga precaución con personas menores de 13 años. También quiero mencionar que en lo que respecta a las vidas de algunos de los asesinos seriales más representativos, y a pesar de estar documentado y tener un respaldo de investigación psicosocial y de psicología criminal, son episodios que se comparten como medio de entretenimiento dentro del talante de crimen real, siendo uno de los propósitos comprender y no justificar los actos criminales. Este programa no tiene la intención de faltar al respeto de las víctimas de los mismos. Nuevamente, se recomienda discreción con la información presentada. Y soy Memo Mejía, tu anfitrión y presentador de Argumentos Incómodos, un podcast donde tú y yo abordaremos temas incómodos que podremos alojar en nuestro repositorio de conocimientos inútiles, esperando que algún día sean de utilidad. Y otra vez está conmigo, pues yo. Segunda o tercera, no me acuerdo, tercera, ¿no? No, segunda. Yo creo que tengo como unos 6 episodios contigo. ya me deberían de dar aquí el pago por nómina. Vacaciones, aguinaldo. Ya se justifica. Sí, ya. Ya de tanta invitación y aceptada, pues con gusto. Y aceptada, aparte. Y aceptada, así como que sí, yo siempre. Yo tengo suficiente tiempo, no te preocupes. Vivo de gobierno. Perdón, disculpen a los aludidos burócratas que trabajan arduamente por nuestra nación. Ah, su puta madre. Ah, ya se te cayó. Bueno, Felipe Ramírez presente. ¿Cómo ha estado? Sí, aquí disfrutando de una cerveza que no debería de estar bebiendo porque mañana... Sí, fíjate, me estabas contando que te vacunaste y... No, me voy a vacunar. Ah, ¿te vas a vacunar? Ah, ok. No, güey, no sé qué... Oye, sí, ya estás viejo, treintañero. Oye, ¿y vas a llegar y vas a bailar o qué? Las de jeans. Ay, no. La calle de las sirenas. No sé si me tocó, pero de ya... Cabá. No. OV7, la de... ¿Cómo se llama esta canción? La donde sale este chavito Kalimba. El chavito chavito, bueno, en su momento. Que no te acuerdas de... Por eso... pues me acuerdo de una canción, no sé cuál sea, Chachumbala o alguna canción de como que él canta muy rápido. Bueno, hay una canción en los 90 muy famosa. 2000, no, creo que fue en el 2000 ya cuando era OV7, porque ves que antes era... Sí. En tus tiempos se llamaba Onda Vaselina. En mis tiempos se llamaba OV7. No, a mí todavía no en esta ronda no me toca, amigo. Todavía tengo mis menos 30 años, por favor. Eso es perdón, güey. Pero entonces, ¿qué onda? ¿Te registraste y ya nada más, no? Sí, ya. O sea, mañana no sí, ya imprimí mi hojita y la chica. Mañana vas a ir en tu mañana coche. Voy a ir crudo. No, es cierto. No es cierto. Pero bueno, a ver. Hoy nos toca hablar de quién. Y creo que ya habíamos hablado de esta persona. A ver, Felipe. En otra parte. A ver, dime. ¿Qué? Lo primero, no. Pero en otra oportunidad me acuerdo que me habías contado de esta persona. Sí. O sea, en una plática que tuvimos, en otro episodio. En un episodio donde vimos por ahí que supuestamente era uno de los personajes, o sea, de asesinos que tocaba a los niños. O sea, que era esta situación de que en Rusia, o sea, en esta temporalidad en la entonces Unión Soviética, efectivamente, su vida se puede decir delictiva, porque es que en realidad pues, en tu podcast no abordamos temas preponderantemente legales. O sea, el tema de legalidad, pues todo el mundo conocemos el asesinato, el homicidio, bla, 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 ¿no? Pero más que nada lo tocamos desde una perspectiva más como general, psicológica, social y de interés, ¿no? Como estas situaciones de comentarios que puedes tener una conversación muy amena en Navidad, en una cena de domingo con tu familia y todo, ya sabes, descuartizada.
Pero habíamos tocado, bueno, tú me estabas platicando de ese chico, este chaval de su época, Ajá. que es, recorría por X razón, no tocamos ese tema, toda Rusia y que principalmente atacaba a menores. Ajá. Pero no sé, ahorita tú vas a dar el nombre, vas a dar generalidades, pero sí recuerdo que ya lo habíamos tocado. Ok, pues sí. Exactamente, Felipe. Sí, recuerdo un Te- poco. Te informaste un poco. Hoy iremos a la ciudad de Yabloknoye, actualmente Ucrania, y en aquel entonces parte de la Unión Soviética, para hablar un poco de Andrei Romanovich Chikatilo. Chikatilo. Sí, muy raro. Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936 en Yabloknoye, Ucrania. Bueno, ahora actualmente Ucrania, 3 años antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Su infancia y adolescencia la vivió en el periodo de guerras, y mientras para muchos acabó en el Holocausto, en la Unión Soviética comenzó la Guerra Fría. Chikatilo es considerado el peor asesino en serie de la historia de la Unión Soviética. Fue conocido como el carnicero de Rostov, el destripador rojo y el destripador de Rostov. Fue el asesino de al menos 52 mujeres y niños entre 1978 y 1990 en la Rusia soviética. Chikatilo confesó un total de 56 asesinatos y fue juzgado por 53 de estos en abril de 1992. Fue condenado y sentenciado por 52 muertes en octubre de 1992 y posteriormente fue ejecutado en febrero de 1994. Y bueno, Toda una vida y literalmente pasó desde la segunda. Bueno, nace, como tú bien dices, en el 36. ajá, Pero en el 36 todavía, independientemente de que se haya terminado la Primera Guerra Mundial, hubo un periodo entre ambas guerras donde pues todavía las naciones estaban ahí medias tensas y había muchas situaciones de precariedad. O sea, mucha gente, Claro. las Europas, o la Europa junto con Asia y todos estos, el continente más grande, pues obviamente venían, pues afectados económicamente, emocionalmente, si quieres verlo así, con esta situación de la Primera Guerra Mundial, con temor de que hubiera una Segunda Guerra Mundial, porque a fin de cuentas las tensiones entre las naciones no estaban del todo calmadas. Y pues como tú dices, ¿no? En el 39 empieza la Segunda Guerra Mundial y ahí nace y crece en un ambiente muy hostil bélico, Sí. se desarrolla en un ambiente bélico, Segunda Guerra Mundial, y todavía por encontrarse en una nación como es la entonces Unión Soviética, que en conflicto en el 40 y en el 52, no creo cuándo, bueno, que en realidad, bueno, después del 45 se termina la Primera Guerra Mundial, Sí. pero empieza este contexto. La etapa de la Guerra Fría. Exacto, el periodo de la Guerra Fría entre, pues, quién se queda con qué, ¿no? Porque por eso se divide Alemania en Alemania Oriental y Alemania Occidental. Y él viviendo en Rusia, en la entonces Unión Soviética, pues vive en este contexto bélico con Estados Unidos. Y hay que tomar en cuenta también, como ya mencionas, que precisamente al vivir en este periodo entre guerra, pues los países destinaban gran parte de los recursos a la guerra, Efectivamente. precisamente. Entonces, otra cosa interesante, bueno, importante que mencionar es que el lugar donde él vivía en Ucrania era considerado como el granero de la URSS, de la Unión Soviética. O sea, era un lugar donde se suponía que había mucha producción de granos, de cosechas y demás. Y cuando estaba Stalin como al mando, pues él consideraba que la industria era como el futuro. Entonces muchas aldeas y muchos lugares en la actual Ucrania que se dedicaban precisamente al sistema económico. Ajá, sí, a la cosecha y demás, pues fueron como relegados de lado. Y naturalmente, como parte de este comunismo, pues toda la producción que tenían, pues era entregada al gobierno y el gobierno repartía la distribuía y todo eso. y había mucha hambre y etcétera, ¿no? O sea, sí era un periodo muy precario, ¿no? muy precario para los ciudadanos. Bueno, al momento de nacer, su padre, Román Chikatilo, caía prisionero de guerra por los nazis. La madre de Andrei, Ana Chikatilo, le contaba a menudo a él y a su hermana menor que su hermano mayor, Stefan, lo habían raptado para comérselo. Al parecer, Chikatilo quedó traumatizado por aquella historia y este hecho marcaría notablemente al niño, quien se sentía en esos momentos más solo que nunca. Aquí hay que destacar también que eran muy pobres y vivían los tres dormían en un solo colchón, la mamá, su hermana, su hermana que después nació, que vamos a comentar, y él. Entonces,
pues vivían juntos, o sea, en el mismo colchón dormían y él tenía un problema de enuresis, él se orinaba en la cama. Pero todavía se estuvo orinando hasta los 12 años, o sea, tenía ese problema de enuresis, Ok. no podía controlar sus esfínteres. Pero es un problema ya biológico, no un problema psicológico como podrían tener otros niños que de repente sí pueden controlarlo, pero por cuestiones alguna de violencia, alguna situación como afectiva. Pues fíjate que aquí sí pueden ser varias circunstancias, Ah, ok. porque él sí era, bueno, se menciona que sí era maltratado psicológicamente por su mamá. Ok. Ujú. En parte porque se orinaba en la cama, entonces cuando se orinaba, pues obviamente le tocaba, como dormían en el mismo colchón todos, pues Le sí, tocaba como que la jodí, sí. ajá, sí lo regañaban mucho. Entonces, no se sabe si la parte de su hermano que fue canibalizado por sus ¿Nazis? vecinos, por sus vecinos, pues Ah, ok, en etapa de ok. hambruna. Lo del hermano sí es verídico. O sea, sí, No se sí sabe, fue- o sea, está porque como en eso un tabú. lo dijo él. Ah, ok, ok. Eso es algo que él comentó, pero no se sabe porque puede ser que sí sea verdad, porque no hay documentos que O avalan. sea, no hay una estadística donde diga que nació Que un nació, menor, exactamente. o sea, no Ajá. existe nada más que No. él. Ajá. Ahora, pues, vamos, independientemente de esto, pues entendemos que Rusia venía hacia el exterior, bueno, la entonces Unión Soviética, Ajá. hacia el exterior pues estaba la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y internamente pues venía de una revolución rusa. Ah, sí. O sea, 20 años, se acabó en el 19, si no recuerdo la revolución rusa. 10, 15 años venía de una revolución rusa y obviamente se estaba constituyendo la nación que hoy conocemos como Rusia, ¿no? Pero en sus momentos, pues obviamente venía de un conflicto bélico interno y externo que no podía desarrollarse. Y supongo yo que no creo que haya tenido un nivel de, bueno, un registro poblacional pues al máximo, ¿no? Y eso sea la consecuencia de que a lo mejor sí haya manifestado, o su mamá haya manifestado que tuviera un hermano y que pues, estadísticamente no estuviera registrado. Ujú. Podría ser. También puede ser. Por eso digo, no hay. Nada, o sea, no hay registro como tal documental. Ajá. Pero que es la mamá que decía o él que dijo que le había pasado. Bueno, decía él, bueno, que su mamá le platicaba que que estaba en este periodo de hambruna, o sea, que de hecho se le conoce como Lodomor, así Ok. se le conoce como este periodo, Ujú. y muchos habitantes sí optaban por el canibalismo, o sea, Ok. esto sí es, bueno, la parte de que sí optaban por el canibalismo sí es más acertado hasta cierto. Bueno, pues vaya, sí se sabe que sí había casos de canibalismo, porque Ok. la verdad es que si era mucha la hambruna, no había, pues la verdad es que no había de dónde. Ujú. Y pues sí, las personas más vulnerables pues son los niños, en este caso. ¿Y este periodo por qué se le conoce como tal? ¿Cómo dijiste que se llamaba? Perdón. Holodomor. Holodomor. ¿Y qué periodo más o menos abarca de la historia de Rusia? O sea, Pues- eso es una parte de la historia de Rusia que ellos sí le tienen como cierto respeto o hay como una cierta nostalgia, no sé dónde, pues, no sé, como afectación a la nación. Por ejemplo, en México puede ser como la revolución, ¿no? O sea, No. como algo impactante. O sea, es un periodo que tiene, obviamente sí tiene cierto impacto, pero Ajá. tomemos en cuenta que es un periodo en el cual estaban ocurriendo otras cosas, entre comillas, más importantes, o sea, como la Segunda Guerra Mundial. Ah, ok, O sea, pero a lo que te comento es como, por ejemplo, Rusia, para que una nación ujú. identifique un periodo y le llame como tal, ¿qué tuvo que haber? O sea, ¿qué pasó en Rusia en ese momento? O sea, esa hambruna se vio como en la población, o sea, que sí había casos de canibalismo, Sí, ventas. de hecho, lo que menciona la autora, se me fue el nombre, aquí lo tengo apuntado. Ok, Que fue la misma que escribió el libro de biográfico de Andrés. Dennis Rader, el asesino del que hablamos el capítulo pasado. Ah, ok, perdón. Lo que menciona ella es que no dice por qué se le llama así, Ajá, ok, no solamente menciona que existía este periodo como de hambruna, sé. Ok, y era un periodo en consecuencia de los periodos de la bélicos. vivencia entre guerras, vaya. Ok, ajá. Y este era un periodo que la gente le llamaba de esta forma, no sé el significado de la palabra, ok. pero se le llamaba así solamente en las partes que no eran industrializadas del país, es O decir, sea, como tipo agricultoras. Las como zonas, los pueblitos ok, o ok. las zonas que eran que no estaban en el centro del país o en las zonas Ok. industriales del país. Podemos decir como marginadas. Sí, ajá. Ok. Sí, digo, Ucrania sí era un lugar importante, Claro, porque ajá, era, sí. era una zona de cultivo que hasta cierto punto alimentaba la mayor parte de la Unión Soviética. Ujú. Digo, no nada más eso, pero había más lugares. Ujú. Pero Ucrania sí era un lugar de producción de los mayores índices de producción. exactamente, de nación. granos, exactamente.
No, pero hay que tomar en cuenta que siendo un país comunista, pues tú no puedes tener pues, tus cultivos para ti, sino Efectivamente, que los tienes que distribuir, la distribución de la riqueza, obviamente. Exactamente. Ajá. Fíjate que quieras o no, a mí lo que me resulta un poquito como interesante es de que el canibalismo en sí, como tú bien dices, no, si bien es cierto, no está bien visto. O sea, por ejemplo, imaginemos actualmente que llegue una persona y que la descubran y que consuma carne humana, pues eso es antisocial, anti como Sí, el por orden. especie, ajá. Ajá. Pero en un nivel de supervivencia, quieras o no, como en estos casos, pues es bien visto, inclusive es aceptado conforme a leyes naturales, si quieres verlo de Sí, esta forma, precisa. donde pues lamentablemente los menores o los grupos vulnerables vuelven a ser esta masa o este recurso de supervivencia, donde pues, el hombre, es decir, bueno, si una persona que ya no es productiva para el grupo social en el que pertenece, o una de dos, o sirves para algo o sirves para algo, y al final de cuentas el canibalismo viene a ser un recurso o un medio para obtener recursos alimenticios, y que pues, a fin de cuentas la carne humana no la he probado. No quiero probarla, pero bueno, en otros contextos sí, pero en este no. Pero es un medio de obtención de recursos para sobrevivir. Y ahora, ante una hambruna donde no tienes comida, no sé, pero Rusia es el territorio mayormente es estepario, o sea, es un clima estepa, donde al final de cuentas o produce, la tierra no produce, o sea, de repente es muy estéril. Entonces hace frío, es fresco, o sea, bueno, no fresco, no, frío. Entonces, o sobrevives, y la única forma es, pues, al canibalismo, al final de cuentas es con eso. Entonces, pues, por una de dos, si existió o no existió la persona, el niño, el hermano, pueden ser porque pues, también estamos en una región, como tú bien dices, relegada de la sociedad, en un periodo donde la nación apenas se está construyendo, porque lo que hoy conocemos como Rusia no tiene más de 100 años. O sea, antes era el Imperio Ruso. La URSS, pues. Antes de la URSS, o sea, vemos estos organizaciones políticas que en su momento nacieron de la Revolución Rusa, pero era un sistema monárquico donde el zar era la cabeza del gobierno, la iglesia ortodoxa era pues, la mano derecha, y obviamente era una estructura, no sé exactamente cómo estaban constituidos, que esta pirámide jerárquica de clases, de castas, pero era el zar, eran los virreyes o la élite de sangre reinal, o sea, por ejemplo, la última familia zar eran los Romanov, que pues obviamente vienen de Iván el Terrible desde 1500. Pero, pues obviamente era una situación así. Entonces, pues imagínate, llega la revolución rusa, se vuelve organizacional todo, y obviamente hay gente que, pues, ni papeles, ¿no? O sea, al final de cuentas no tenía como actualmente. Sí. Entonces, el registro de un menor, pues, puede también estar no registrado. Y adicionalmente, la causa por la cual haya desaparecido de la faz, tanto de la Tierra como de la historia, pues el canibalismo puede ser. Sí, no, y digo, sea o no verdad, diga, pues la historia, pues se la platicas a un niño chiquito, pues como que impacta, él ¿no? Introyecta esa información de alguna u otra forma, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues sí tiene cierto impacto, vaya, hasta cierto punto. Ok. Pero bueno, en la escuela, él era muy tímido, incapaz de aceptar su miopía, él era miope, sus primeras gafas las tuvo a los 30 años. Decíamos hacia el inicio que tenía enuresis nocturna hasta los 12 años. Siempre era humillado por los otros compañeros y cualquiera pues podía decirle lo que fuese, mientras él solamente se limitaba a escuchar y aguantarse, ¿no? A medida que iba creciendo, se hacía más tímido con las mujeres. Sin embargo, en la adolescencia pues consiguió tener una relación sentimental con una chica de su pueblo. Ok. Pero su impotencia sexual destruyó pues esta relación, ¿no? Porque al final del día, si eres un adolescente, pues empiezas a experimentar y pues... Como todo soviético, estuvo en el ejército y luego se dedicó a los estudios. Quería licenciarse en Derecho,
pero suspendió el examen de acceso a la universidad. Aquí hay dos historias, esta y la otra que dice que era tanta la competitividad en ese entonces, o sea, dentro del sistema soviético, okay, que aunque fueras muy bueno quizá, era mucha la competitividad que había, que era muy complicado pues dedicarte a lo que te gustara dedicarte, o sea, o lo que quisieras, vaya, más allá de lo que te tocara. Entonces, pues tenías que ser así súper buenísimo, o sea, para lograrlo. Entonces, esta es la segunda que también me inclino a pensar que puede ser cierta, ¿no? De que había tanta competitividad que todo el mundo... Fíjate que, bueno, sin meterme mucho en el sistema soviético en ese momento, el sector político, y no quiero compararlo, pero obviamente eran los del Partido Comunista. O sea, si eras parte del Partido Comunista podías tener las libertades como tal, pero dentro de este sistema comunista, independientemente, también había opositores y pues obviamente si Andrei en su momento no estaba conforme al sistema, pues él podía estudiar cualquier cosa así, pero no podía acceder a ciertas oportunidades. Claro. Porque muchos escritores soviéticos de la primera Inter o de la Segunda Guerra Mundial hablan de esta situación donde pues solamente los simpatizantes o los que se llama el camarada, o sea, los camaradas eran los que podían llegar. Inclusive había gente que incluso entre ellos los escritores estos que te comento señalan que había gente incompetente, pero que al final de cuentas iban subiendo nada más por la afinidad que tenían con el Partido Comunista, ¿no? Entonces, vamos, independientemente de que Andrei fuera o no capaz de hacerlo, pues obviamente también no sabemos las inclinaciones políticas que en este momento pudiera... Es que él aquí pues apenas era un adolescente, o sea, ya apenas iba a entrar a la universidad. No, pero por ejemplo, una de las cosas que a lo mejor nosotros olvidamos un poco es de que cuando a las edades que anteriormente se podía ingresar a un llámese al ejército, todo lo demás, pues estaban entre los 12 y los 15 años, ya a los 16, 17 ya eras muy viejo, o sea, ya la gente a los 18, 19 estaban casadas y tenían hijos a los 20 y tantos. Ahorita, pues, en lo personal nosotros podemos estar hasta los 35 sin casarnos y pues como que sí te ven raro, pero pues de repente dices, pues si no quiero, pues no me caso, ¿no? O sea, para una etapa como estas bélicas, la vida literalmente era, me muero mañana. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto bélico. O sea, ellos vivían su vida al máximo como ahorita lo queremos vivir. Pero pues no es lo mismo comparar una vida de nosotros donde pues mañana pues, vamos a ver qué onda. No hay conflictos bélicos más que ahorita los de Medio Oriente, que no nos afecta. Por ejemplo, a los mexicanos nos afectan mucho. Sí nos afecta por la situación del petróleo y todo lo que tú quieras. Pero no es una situación que nos pueda vulnerar la línea de vida. Sí, o sea, bueno, más adelante lo vamos a ver. Él sí pertenecía al Partido Comunista. Ok, sí pertenecía, o sea, pero te digo, había también gente involucrada en el Partido Comunista que, sí, pues, digo, en ese momento todavía no, o sea, pero ya después sí se involucró más. Y como tú bien lo mencionas, sí tenía ciertos beneficios, por decirlo de alguna forma. Bueno, después, bueno, ya se dedicó profesionalmente, a prepararse profesionalmente y obtuvo 3 títulos, uno en ingeniería, uno en marxismo-leninismo y uno en lengua y literatura rusa. En 1971 se graduó de maestro. Sentía él una creciente atracción por las menores de 12 años y se colaba en los dormitorios para verlas en ropa interior mientras se masturbaba con la mano dentro del bolsillo. Más tarde, lo que mencionabas, lo que te decía... En el 71 pasó todo esto, ¿está pasando eso? Estaba pasando esto, o sea, en el 71 se graduó. Y él estaba en este proceso como, pues, ya dando clases o impartiendo... Ya como tendría como unos 34, 5 años. Nació en 36, sí, ya estaba grande. Sí. Y ahí empezó apenas a conocer... que le atraía las chavitas de qué edad? De 12 años o menos de 12 años. O sea, ya era como reconocido pedófilo. Sí. Más tarde, decíamos, Chikatilo se refugió en el comunismo, pero su fijación en este dogma comunista pues rayaba en la demencia. O sea, ya como parte de abocarse, digo, a alguna actividad para, digamos, no estar ocioso. A pesar del problema que tenía él de disfunción eréctil, pudo encontrar una esposa y aunque era incapaz de mantener una erección, sí podía eyacular. Su esposa pues realmente se juntó con él por una cuestión pues de interés,
porque al final del día Chikatilo se conoce que era una persona pues tranquila hasta cierto punto, tenía un buen trabajo, pertenecía al Partido Comunista, tenía cierto estatus. Exacto, es que digo, pertenecer al Partido Comunista sí era como no cualquiera y tenían ciertos privilegios, o sea, tenían ciertas despensas, ciertas te digo, reitero, muchos escritores opositores al régimen comunista, Anna Rand, por ejemplo, Anna Rand, sí, es Anna Rand, no me acuerdo cómo se llama ahorita. Tiene un libro de aquí a los que vivimos, creo que se llama, y es una novela muy buena que su personaje es una novela autobiográfica, se dice, pero su personaje es una mujer. Vive en un contexto comunista, o sea, habla de sus procesos comunistas. Y te habla de eso, o sea, te habla de que la comunidad dentro del Partido Comunista tenía sus privilegios y tenían despensa, tenían vales, tenían todo, que muchas otras personas morían de hambre si no pertenecía. O sea, la oposición, ciudadanos opositores, no tenían este apoyo. Entonces, si él pertenecía al Partido Comunista, estamos completamente seguros que tenían privilegios económicos, políticos, sociales y obviamente de acceso a un modo de vida superior. Ok. Sí, de hecho, la manera en la que... él tuvo 2 hijos, una hija y un hijo. Ok. Y la manera... Bueno, ya cuando se juntaron por conveniencia y todo, pues tenían que seguir, digamos, en ese mismo proceso de formar una familia. Era algo como obligatorio, o sea, de alguna forma. Entonces, él lo que hacía era, pues medio tenía una erección, eyaculaba ahí más o menos, y él ponía el semen en sus dedos y lo introducía en la vagina de su esposa y así tuvieron 2 hijos. O sea, no penetra, o sea, a lo mejor había penetración, pero no era la suficiente y como... No, de hecho nunca masturbarse afuera para... Ajá, exacto. Ok. Pero nunca la penetró, o sea, no... Es una situación como de inseminación artificial precaria. Pues sí. Protoinseminación artificial, porque al final de cuentas pues es lo mismo, ¿no? O sea, en lugar de que te metan un tubo ahí, te meten el dedo. Sí. Sí, ¿no? Sí. O sea, vamos, no me ha pasado. No me han inseminado artificialmente. No, es natural. No, pero supongo yo que debe ser la misma idea, ¿no? Sí, o sea, no. O no sé qué otra cosa le metía, porque la verdad no conozco la técnica, pero quiero entender que que debe de tener como cierta profundidad para poder penetrar a la mujer, ¿no? Para ser legalmente penetrada. Legalmente. Bueno, perdón, biológicamente penetrada para que se dé el... Perdón, sí, soy abogado. Biológicamente o técnicamente médico o sea, debe haber una profundidad. Sí, claro. Entonces, o sea, de hecho, pues sí está raro, pero sí se dice, digo, no se dice en el libro, ahorita digo la autora porque sí la tengo aquí, pero no. Sí fue esta la forma en la que ella, su esposa, menciona que sí, que él nunca la penetró. Nunca la penetró, ¿no? Y sí, digo, sí hace sentido por la situación que él tenía, pero aparte, pues, no había alguna atracción en realidad hacia ella. Entre ellos. Y de ella hacia él, pues tampoco era algo así como que, pues, ella ya nada sabía. Más por cumplir socialmente con que pues, la familia. Y aparte también dentro del contexto comunista, pues la familia era la familia feliz. Vemos todas esas situaciones. Ajá, sí. Él era un marido de carácter estable, que decíamos, y trabajador, un padre que nunca levantaba la voz ante sus hijos, un respetado miembro del Partido Comunista. Leía los periódicos, se mantenía al corriente en la actualidad, era una persona discreta, vivía con la rigurosa austeridad, se dice, que corresponde a un verdadero soviético, con sus privilegios, obviamente. En la escuela en la que trabajaba, sus alumnos se reían de él, lo apodaban el ganso, por sus largos hombros encorvados, hacían que su cuello, y me enderezo yo, hacían que su cuello pareciera alargado. Él no hacía nada por remediarlo, pero tampoco hizo nada cuando le empezaron a llamar maricón y cuando le pegaban, sus propios alumnos le pegaban, arrojándole... Ya en la edad adulta, ya. Sí, ya era el profesor. Arrojándole una manta por encima o cuando lo sacaban de las aulas a patadas. El 22 de diciembre de 1978, Chikatilo mató por primera vez cuando tenía 42 años. Okay. Abordó en la calle a una niña de 9 años y la convenció para que se fuera con él a una cabaña que poseía en las afueras de la ciudad.
Una vez ahí, la desvistió con violencia y accidentalmente le hizo un rasguño, del cual salió sangre, y esto propició que él automáticamente tuviera una erección, estableciendo ya él aquí un vínculo entre la sangre y el sexo. Ok. Luego, Mejor dicho, entre la violencia y el sexo. es que sí la violentó, pero no tenía la intención de asesinarla aún. No, claro, De pero violarla. hubo violencia. O sea, Sí, sí, sí. por ejemplo, vamos, cualquier psicópata, no es cierto, no es cierto. No, cualquier persona aficionada a los vampiros, esas cosas, pues pudiera decir que, ay, la sangre, lo sació, o sea, no. Pero creo que siento que es más que nada por la violencia, ¿no? El ejercer como esta... Sí, el control. El control sobre una Sí. persona y pues al final de cuentas supongo yo que la agresión... Hay mucha gente, hay prácticas sexuales como positivas, si quiero verlo así, o sea, como normales dentro de la normalidad que se genera. Consensuadas, yo creo la palabra. Consensual es aceptar o no aceptar. Pero la situación, lo que te quiero dar a entender es de que existen relaciones sexuales basadas en esta, como actividad violenta. Por eso, pero es consensuada al final del día. No, sí, pero no quiero entrar como al tema de aceptar o no, sino que existe como esta conducta sexual donde tú dices, ok, está bien, yo te puedo como flagelar, o sea, quiero verte como sangrar, y entra de lo consensuado, pero al final de cuentas hay como esta situación de que a mí me gusta como sentir el dolor, y hay otra gente que dice, a mí me gusta hacer sentir el dolor, o sea, la violencia es el generador, el detonante del placer sexual. Pero, por ejemplo, no es la sangre. Depende de la persona. O sea, en este caso, cada asesino en serie tiene sus características, o tiene sus, decíamos la vez pasada, sus necesidades de violencia, vaya, hasta cierto punto. Hay asesinos en serie que ahorcan a la víctima, es decir, al final del día es un ejercimiento de control. Efectivamente. Pero no hay sangre. Pero por ejemplo, a él sí. A él le gustaba la sangre. Sí, o sea, no sangre como de vampiro, sino... No, pero por ejemplo, pues al final de cuentas, obviamente, esta situación. Pero se repite. Sí. O sea, la sangre es como el... Sí. Ok, entonces ya te entonces sí, es la sangre, independientemente de la violencia que se genere. Sí, ya. Perdón, disculpa. Pues sí, tienes razón. O sea, sí es la violencia, porque al final del día es una asesino en serie y este es el asesino en serie de tipo poder-control, pero casi todos son de este tipo de asesinos. O sea, necesitan ese poder sobre la víctima o ese control. Y en este caso, pero él sí le gustaba o sí le excitaba esa parte violenta de la sangre, de desangrar a alguien, de no solo como estrangularlo, sino sí... Es lo que te digo, es que, por ejemplo, también contextualizando, ahorita no recuerdo muy bien cómo está la idea que presenta, pero el escritor que escribe, válgame la redundancia, Dexter, el oscuro pasajero. Jeff Lindsay, Bueno, él, en la novela, yo la verdad no vi, yo vi la serie y no me llamó mucho la atención como tal, como la novela. O sea, la novela es una novela muy corta, literalmente, te la puedes escuchar en un fin de semana. Pero, sin causar spoiler, la novela te da el contexto, te da la idea de que Dexter, no nace siendo un asesino en serie, ¿sí? Sino se desarrolla porque vivió, ya al final te lo cuentan, pero vivió a muy temprana edad un suceso muy violento que junto con alguien más, para no ahí... Ay, pinche serie tiene como 10 años, güey, así dices. Bueno, pero nadie ha leído la... Bueno, está bien. El final de la novela te dicen que Dexter recuerda al final de la novela que vivió durante 3 días con el cuerpo de su mamá desangrado, bañado de sangre. Entonces, yo recuerdo, lo leí hace también mucho tiempo la novela, que Dexter, no recuerdo si durante la trama te dan a entender algo de la sangre, pero sí como que me doy una idea de que tiene algo muy importante que ver la sangre. Entonces, Dexter no era violento, o sea, no era que agarrara a su víctima y lo violentara de alguna forma. Sino, vamos, sí le gustaba causarle miedo
porque sabían que iban a morir. O sea, el miedo de saber que ya ahí valieron chetos. Pero al final del día es la situación de control también. Claro, O sea, pero una cosa es... poder. Exacto, pero por ejemplo, yo siento que hay violencia, bueno, hay un ejercicio de violencia donde yo puedo llegarte a agredirte físicamente. Ya lo hablábamos, ajá. De la agresión física. Y otra cosa, a mí me encantó cómo el libro te maneja un Dexter que seguía a violadores, seguía asesinos, seguía Sí, todo, sí. pero los asesinos le tenían miedo a Dexter. O sea, que desde el momento que Sabían que sabían existía, que estaba ahí este güey, Ajá. ya este chavo no, bueno, Dexter no necesitaba golpearlos, Dexter no necesitaba agredirlos, los dormía, güey, que cosas se despertaban o reaccionaban y veían a Dexter y decían, ya, güey, aquí ya. Sí, pero jodiste. ya ejercía cierto tipo de control. Claro, pero era un control psicológico, decir, Sí, sí, ya sí. sabe, el miedo de saber que ya no iban a vivir más allá. Claro. Punto. Entonces, yo creo que Dexter, bueno, la comparación, la sangre, él como que no se maneja tanto. O sea, ya al final te dicen que él vivió la sangre y todo lo demás, Sí, sí, 3 sí. días en el contenedor. Pero él como que yo recuerde en la novela los 3 momentos que él hizo como ejemplo de que él asesinaba a todo esto, no veía yo un ejercicio de violencia como lo podemos ver aquí de que era el niño. Pero es violencia. O sea, al final es violencia. Claro, exacto. Pero es una violencia psicológica que a lo mejor... No, porque si los matabas, es violencia al final. Ah, no, bueno, sí, los mataba porque O sea, los mataba. Pero yo quiero, o sea, yo como te diré, el Es que- miedo que le generas a un sujeto Ajá. pueden hacer de los golpes que le puedes ejercer. Sí. Pero también pueden hacer un miedo donde no los tocas. Sí, pero, o sea, si volvemos a la Sí, parte generó de asesino en serie, o sea, Ajá. de esta característica, como dices, comparando, ambos eran este tipo de asesinos de poder y de control. Efectivamente. O sea, al final del día ejerces o sea, incluso Dexter, yo no he leído el libro, la serie la vi, ejerce cierto tipo de control, porque al final los amarra y todo, y los tiene ahí, Los tiene ahí, ajá. controlados de Ajá, alguna exacto. forma, ¿no? Al momento de asesinarlos está violentando el cuerpo, a lo mejor no de la misma forma. Vulnerando, sí. Ajá, sí. esto, o sea, al final es Porque ya violencia. no me acuerdo si los descuartiza también. Sí, pues para es que no, esconderlos. Sí, ya Porque en la muertos. novela hay uno que supuestamente, hasta no te digo, otra vamos, los lectores me van a Bueno, en la serie los descuartiza, los mete en unas bolsas y se los echa al mar. Es que te digo, los lectores me van a dar la razón porque yo traigo como, yo me imaginé una escena donde él llega a una cabaña porque creo que uno de los asesinos eran niñas o Sí, sí, sí. mujeres, Ujú. las enterraba y creo que sigue a uno. A él que- lo entierra, creo. bueno, no recuerdo, digo, más o menos la escena, pero a él, al asesino, creo que lo tiene como en un edificio. O sea, lo encuentra en un edificio porque creo que estaba haciendo algo ahí. Ujú. Y ahorita no recuerdo si los descuartiza o no. Nada más lo que sí recuerdo es de que el hermano, que al final de cuentas es como que empieza como a decir, Sí, sí, oye, sí. sé quién eres, le deja la muñeca descuartizada Ajá. en el congelador, Sí, sí, sí. en el Ujú. Entonces, sí recuerdo que como que pues, le da alusión de que él descuartiza. Pero, te digo, a tiempo de que la leí, yo recuerdo que la violencia que él ejerce, a diferencia de Chikatilo, Ajá. es psicológica. O sea, es como más de presencia, de que decir, a ver, güey, ya te vas a... O sea, aquí cagas. Sí, pero volvemos. Volvemos a O ese tipo sea, de violencia, ¿no? Sí, o sea, digo, y volvemos, decíamos, lo hablábamos tú y yo también la vez pasada de los asesinos en serie, sigue siendo la violencia instrumental, planeada, Ujú. que no es reactiva, como de una persona neurotípica como tú y yo. Ok. Una violencia que va premeditada ante la persona, ante la víctima. Al final Ok. del día, si bien Dexter tiene otro tipo de perfil de víctimas, Ok. o sea, es distinto, Sí. vaya, en este sentido, ¿no? A la Eh, sociedad no le libera de todo mal. Porque André Chikatilo, sus víctimas eran víctimas más vulnerables en el sentido. Claro. Entonces, el tipo de violencia era incluso ejercida de otra forma. Pero también tiene Efectivamente. mucho que ver, qué tanto placer le proporcionaba esta violencia o qué condiciones psicológicas tenía él para ejercer este tipo de violencia. O sea, en ese sentido, ¿no? En la cuestión de Chikatilo, por ejemplo, que ya vamos a ver más adelante, Ujú. que cómo le quitaba las partes íntimas, los genitales, perdón, a Ok. los niños, le quitaba los testículos, los masticaba, a las niñas les quitaba el Que útero. eso es interesante, ojo, contexto, no que yo lo quiera hacer, pero es interesante cómo hay asesinos en serie que respetan el cuerpo. O sea, como que
le sacan sangre o algo, pero lo hacen tan detalladamente para no vulnerar el cuerpo como tal. Y hay otros que como que les viene valiendo madre como que el cuerpo, pero hay ciertas partes donde sí la respetan, ¿no? ¿Cómo Sí, tú ves? pero al final, tienen una especie de moral retorcida, o sea, no es Mira, es moral. retorcida porque al final, mira, Es que no también vamos a caer, no vamos a caer en que es bueno, que es malo. No, porque nos vamos a llevar otra hora, Sí, claro. llevamos una hora y ya casi acabamos. Fácil. Otra vez vamos a tener otra parte. Y Sí. todo por estar plática y plática y plática. Sí, de hecho, exactamente. Pero bueno, es que la verdad, esta parte donde moral retorcida, no, güey, pues es moral, güey. O sea, socialmente hablando, por ejemplo, yo te Es que puedo la moral va en preguntar- función de la cultura y Exacto, la yo te puedo sociedad. preguntar, ¿a ti, tú cómo consideras el canibalismo? Y sí, güey, pues estamos en una sociedad donde en cada Exactamente. esquina hay un Oxxo, en cada 3 Por cuadras eso, hay un Walmart. Pero la moral va en función de como el momento del actual que contexto, estamos viviendo, sí, exactamente. claro. O sea, Entonces, por ejemplo, si la- vamos a lo moral, si vivimos en una Rusia de 1930, hijo, pero o sea, volvemos a lo mismo. Sigue siendo retorcida porque estás vulnerando a otro individuo. Por eso voy. Es que no es una moral retorcida. El hecho de que respetes el cuerpo no quiere decir que no lo hayas violentado. O sea, el asesinato no es violentarlo. Bueno, lo asesinaste. O sea, es lo que yo te comentaba desde la Por vez eso pasada. vuelvo a lo mismo. O Yo sea, el cuerpo, para mí, es insisto, religioso. pero sigue siendo retorcido en el función del contexto. Aún así, aún Pero en ese el tipo de adjetivo Rusia. retorcido es que se me hace muy como que tan... Pero insisto, la moral va en función del O sea, contexto. es que te entiendo el adjetivo que le aplicas a la moralidad. Por eso, o sea, no me refiero a la moral como significado como per se, o sea, no me Ok. refiero a eso, Sino me como que refiero al estás dando contexto. una o idea sea, de que pues no es la misma que la mía. O sea, diferente. no, no. Podemos ponerle diferente. no es que sea la misma que la mía, no es la misma a la moral, como tú bien dices, del contexto, Ujú. porque, insisto, y ya lo habíamos hablado también, estás vulnerando a otra persona. Sí, o sea, sí, claro. o entonces, sea, sí sigue siendo retorcido el hecho de que si vulneras a alguien, pero el cuerpo lo respetas, pues ya lo vulneraste, o sea, al final del día. No lo descuartizaste si quieres verlo así, pero el vulnerarlo al final del día es lo mismo. es que, O sea, por ejemplo, vamos, te lo pongo así. Si tú asesinas a una persona, Sí, pues ya, o sea, hiciste una agresión contra esa persona. exacto. Pero si el cuerpo lo respetas, Entonces, moralmente... o sea, ese es el tema interesante. Porque, por ejemplo, yo puedo. Ay, no, otra vez, yo no lo haría, pero. Estás muy lejos. Perdón, yo no lo haría como tal. O sea, ni siquiera estoy pensando en hacerlo. Pero si yo llego a asesinar a una persona, es en contra de la persona, Ajá. como sea. Pero si después de asesinar a una persona, yo, o dentro de mí, como tú llamas, moralidad retorcida, creo que yo tengo que salvaguardar el cuerpo y lo santifico, ya sabes, esas cosas, lo protejo de tal forma de que lo guardo. Pero ya lo violentaste. Exacto, o sea, pero es una violencia hacia la persona. Persona entendida como espíritu y cuerpo, ¿no? Si yo nada más quiero el cuerpo, pues, güey, o sea... Por eso, pero volvemos a lo mismo. ¿De dónde viene la moral? La moral no viene de la nada, o sea, No, o sea, viene de un contexto, cultural y social. Claro. Entonces, también La ya lo gente va habíamos... a decir, oye, pues, No es- ¿qué vas a respetar si ya le quitaste la vida a una persona? Exacto, a lo que voy es que no se trata, o sea, no vuelvo a lo mismo, de que es una moral de, ay, no, de que eso está bien o está mal en ese sentido. Vaya, la moral va en función de ese contexto en el cual te encuentras, Ujú, y sí, también ya lo habíamos platicado. Hay una justificación moral de la violencia hasta cierto punto, Ujú. pero en este caso, aunque tú asesines a una persona y conserves el cuerpo, sigue siendo una violencia injustificada. Claro, O sea, claro, sí, sí. Entonces, Sí, por sí, eso, entiendo ese punto. a eso me refiero con moral retorcida. Sí, sí. O sea, porque estás aún así violentando el cuerpo cuando no hay alguna razón de hacerlo. Como tú bien lo decías al inicio, Ujú. en su momento el canibalismo fue necesario o era necesario. O es necesario todavía en algunos contextos. Sí, por eso. Pero en ese sentido, estás justificando la violencia del cuerpo. En el caso de un asesino en serie no lo puedes justificar. O sea, aunque conserve el cuerpo, porque no tiene una razón Ya. de ser. O sea, ¿tienes? Yo no estoy diciendo que es correcto hacerlo. No, insisto, no me refiero yo a eso tampoco. O sea, Pero sí como que de repente, por ejemplo, reitero, es que creo que también quiero sacar este tema, porque hay gente que de repente, bueno, perdón, no es cierto, a ver, corrijo. Tú me habías comentado que hay sí que asesinos en serie que de repente encuentran a su víctima respecto a ciertas cosas, sí. ciertas características. Sí, No sí, les sí. importa la persona en sí. Les importa. Hay unos que les gusta cierta personalidad de la persona. La personalidad de repente, ella se me hace atractiva porque me hizo esto, ¿no? O X, ¿no? O porque fue buena conmigo, ¿no?
pero hay gente que no. Sí, sí, o sea, es que no. depende, ajá. Exacto, o sea, entonces como que ellos y a lo mejor voy a tomar conceptos feministas, pero cosifican a la persona a tal grado de que la vuelven un objeto. pues Y es sí. cuando, Ujú. cuando dicen, a mí no me importa un Felipe, a mí no me importa un Memo, a mí me importa el cuerpo masculino y lo voy a hacer, a cosificar a tal grado de que voy a santificar lo que ya no es. Entonces, ¿cómo puedo hacer mío un objeto? Ujú. Pero, insisto, Le quito su humanidad y lo vuelvo mío. más y bien, no, es que depende del asesino, o sea, reitero, sí, claro, o sea, depende del asesino, O sea, pero es, a lo- quiero pero justificar este volvemos, punto. Ajá. lo volvemos a lo mismo, que también ya lo hablamos. Ya sé, amiga. Y lo hablé contigo, que Sí, ya sé, que es lo peor. Discúlpame, soy muy insistente en eso y sí quiero como, o sea, es que me causa mucho interés ese punto, o sea, de repente llegaron- pero ya lo, o sea, a lo que voy con esta situación es, Ujú. de entrada, pues el asesino en serie sí es un psicópata. Sí. Eso vamos a Sí, tenerlo. O sea, y está carece de empatía. Exacto, O sea, punto. es decir, Ujú. la persona a la que asesina, como tú bien lo mencionas, no es una persona, es un objeto de Exacto, su placer, lo de su cosifica. satisfacción, como lo Ujú. quieras ver. Sí. Ahora, ese objeto, ya sea basado en el cuerpo, o en la personalidad, o en las actividades incluso que realiza, son el objeto de su placer o de Exacto, su de su satisfacción. necesidad Sí. de satisfecha. Lo que quieras, Ujú. como lo quieras ver. O sea, hasta ahí vamos bien. Sí. Ahora, a lo que iba yo con la parte de la moral retorcida, Ajá. de la violencia ejercida, es que, número uno, es una violencia planeada e instrumental sin justificación. Es Ujú. decir, es una violencia que no está socialmente Aceptada o... no aceptada, justificada. Ok. O sea, Ujú. no se justifica moralmente. Ok, sí. ¿Vale? Entonces, como bien lo mencionábamos, Ujú. cuando dentro de tu contexto social o cultural ejerces cierto tipo de violencia con la cual tu contexto o tu familia o tu No sociedad concuerda, no hay se identifican Ah, ok. con esa violencia que tú ejerces, hay hasta cierto punto una justificación moral de la violencia. Ok, sí, ya te ¿Sí? entendí, sí. Ujú. Poníamos el ejemplo esa vez de la mujer que mata al violador de su hija, Ujú. que sigue siendo violencia, pero Es justificada porque entre comillas es justificada. si Porque bien es hay cierto, una, matas a una persona, pero lo haces en favor de la sociedad. entre comillas, Sí, ajá, vamos claro, a decirlo sí, así. ajá. Ahora, si esto lo aplicamos a un asesino en serie, aquí no existe, o sea, por eso los crímenes de un asesino en serie son entre morbosos y entre que te llaman la atención y entre chocantes o demasiado violentos para percibirlos por alguna persona, porque hay personas que sí dicen, ay, güey, esto está muy... Sí, hay niveles de aceptación de violencia. O sea, por Exacto. ejemplo, yo puedo tener una aceptación de violencia a un grado, si lo podemos medir, de un 80%, pero hay gente que literalmente no Sí, sí, cuadra. sí. O sea, la aceptación Totalmente. de violencia nada más es noticias, decir, pasó esto y es un 20%. Sí, y a lo que voy es que dentro del contexto de un asesino en serie, mucha gente empieza incluso a calificarlos, lo decíamos, como monstruos. Sí, sí, ¿Por qué? claro. Porque dicen, no se justifica lo que hicieron y más no se comprende por qué ejerció este tipo de violencia, por qué lo descuartizó, por qué lo Exacto, mató, exacto. por qué hizo esto y de esta forma es que no hay esta justificación moral. Sí, claro. O sea, porque, insisto, la Y moral viene de la religioso, al cultura. final de cuentas, ¿no? Sí. Si lo contextualizas en un ámbito de decir, a ver, está bien, ya la mataste o ya lo mataste. Y de repente llega un momento de que, ¿para qué coño le quitaste los genitales, por ejemplo, en este caso? Sí, pero insisto, cada asesino tiene su situación Sí, mental sí, por diferente. a través de la cual ejerce cierto tipo de actividades con el cuerpo, no Ok. con la persona. Perfecto. Pero a eso voy, o sea, a eso voy con moral retorcida, o sea, que no hay una justificación para lo que está haciendo en sí, o sea, ya sea la descuartice o conserva el cuerpo o lo que quieras. Lo retorcido es lo que no acordea. O sea, está como Sí, no acorde fuera a... del contexto de moralidad. Sí, pero no, de moralidad cultural, contexto claro. social, pues. Ya, a mí me suena como retorcida, güey. No, o sea, ya sé a qué te refieres. Yo también concurro. No hay una, No hay como- no hay moral, una moral, no es que yo recta sea. o algo, ¿no? O sea, Sí, todas... o sea, de cuestión de bondad y maldad. Exacto, o sea, no sí. me refiero a eso. Pero bueno, seguimos, perdón. Momentos minuto. Creo que esto está peor que las líneas temporales de Loki, güey. Creo que de repente nos salimos de una y luego nos regresamos a otra.
Pues mira, Felipe, porque... Perdón. Disculpen. Ya una hora. Sí, de hecho ya... Ay, malditas. Estos temas de interés que de repente no son tan de interés, pero nos mantienen en una conversación fluida. O le dan fluidez a la conversación. Más bien. Perdón. Bueno, pues... Ya ni me acuerdo en qué momento del guión vamos. Gracias, Felipe. Tus conversaciones retorcidas retuercen aún más mi guión. La autora del libro se llama Catherine Ramsland. Ok. Estaba buscando. Y el libro se llama Andrei Chikatilo, The Rostov Reaper Serial Killer. Pero bueno, vamos a continuar la próxima semana con la segunda parte de Andrei Chikatilo. Y pues por lo pronto, gracias por escuchar Argumentos Incómodos. Si han disfrutado de este episodio, denle seguir, denle pulgar arriba, comenten, denle me gusta en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. Compartan con sus amigos, su familia, los del trabajo y pueden escribir argumentosincómodospodcast@gmail.com. Y recuerden que los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido a utilizar.